saludamos, nos da mucho gusto que esté hoy con nosotros el director operativo de INRA, esta empresa que está cumpliendo 75 años. Una empresa que investiga mercados, es una empresa que mide mercados y que mide también audiencias de radio, de televisión. Ya vimos lo que es la vida, unos momentos, unas horas, como en esta desgracia en Acapulco, sin las comunicaciones, sin la comunicación telefónica, sin la comunicación de ningún tipo, sin medios de comunicación. Y bueno, 75 años de INRA investigando mercados, midiendo audiencias. Y a propósito, no sé si a propósito de eso, pero está también INRA a unos días de lanzar y de poner a disposición del público en general una serie de información, pues que supongo va a ser muy útil para la toma de decisiones de las personas, información que nosotros suponíamos tendría que mantenerse bajo estricto resguardo y ahora la van a abrir al público. Gabriel Mercader, director operativo de INRA, gusto en saludarte, gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío, Ciro. Buenos días a ti, a Lourdes, a todo el equipo y por supuesto a tu auditorio. Es un gusto poder estar aquí hoy con ustedes para compartir un poquito del trabajo que hemos estado haciendo ya durante algunos años. 75 años lo están celebrando. Es correcto. INRA está en México desde 1947. Sí podemos presumir que somos la agencia de investigación de mercados más antigua, o cuando menos la más antigua de la cual se tiene registro en el país, y es una empresa 100% mexicana. Y es una empresa además para nosotros muy relevante porque miden también audiencias. Es correcto, nosotros nos especializamos últimas 4 décadas, sobre todo en lo que es medición de audiencias de radio, televisión y prensa, hablando de periódicos impresos, tanto digitales. Es un nicho de mercado de alta especialidad, es decir, no hay tantas agencias que hagan esto. Hay sobre todo algunas agencias grandes internacionales que son preponderantes en algunos mercados, pero bueno, la realidad es que aquí en México nosotros hemos hecho un esfuerzo importante y no por nada tenemos ya 75 años en el mercado. Bueno, y ahora anuncian que a partir de el 1 de noviembre, del 15 de noviembre, van a abrir parte de esa información gratuitamente. Es correcto. A quien la quiera consultar. Es correcto. ¿Qué es lo que van a abrir? Nosotros, como se mencionó, lo que nos especializamos es en la medición de audiencias de radio y televisión. Básicamente son estudios que estiman los volúmenes y perfiles del auditorio de la radio y la televisión. Saber si son hombres, si son mujeres, de qué edades, niveles económicos, que es información que utilizan tanto los anunciantes como sus agencias de medios para realizar la compra publicitaria, la planeación de campañas. Y de manera a la inversa, los medios lo utilizan para ofrecer sus tiempos comerciales. Pero es información privilegiada, un tanto confidencial, restringida. Sí. Y nosotros tenemos ya un portal que se va a lanzar al 100% ahora en noviembre, donde vamos a poner a disposición de todo el público métricas generales de hábitos de consumo de medios de comunicación, porque no existe desafortunadamente una base de datos universal o un compendio de libre acceso, y a veces el usuario común de la academia, de quizás ciertas agencias, incluso de algunos medios, no tienen modo de conocer esta información. Pero ¿qué información? ¿Qué es lo que se va a dar? ¿Audiencia por programa, audiencia por grupo o información general de consumo? Va a ser información general de la industria. Consumo de radio, consumo de televisión. Exacto. De radio, televisión, prensa, hábitos de consumo. No nos vamos a meter a la parte de nombres y apellidos de las marcas, sino que es un esfuerzo que ayude a la población en general y a los medios en general, a la industria, a democratizar cierta información que es de alto valor, que tiene mucha utilidad, pero sin meternos a la parte de conflicto ya de servicios más especializados, que podría ser propiamente el rating de un programa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí ya se vuelve... de un grupo, de una cadena de radio, de televisión o los periódicos. Es correcto. Entonces tenemos la intención ahí de democratizar información que es de interés público, que todo el mundo tenga acceso, y lo que es más interesante de esto es que estamos en este proyecto, vamos de la mano con distintas agencias especializadas, no solamente de INRA, que también ellos están haciendo investigación. Mexicanas, hay por ahí una que otra internacional,
y también con algunos consejos y asociaciones civiles que harán la investigación. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con Gabriel Mercader, director operativo de INRRA. ¿A partir de qué día de noviembre, qué portal, qué va a ser este portal, qué información en concreto va a estar ahí y qué información se mantendrá como una información reservada? Claro. Y qué viene además, qué viene para INRRA después de estos 75 años de estar investigando mercados y midiendo audiencias en México. 75 años. El banco de datos que deben tener, la memoria, bueno, no que deben tener, que tienen la memoria que tienen ahí de, pues, de la historia de los medios de comunicación en México, porque finalmente eso es. Volvemos. Continuamos y concluimos esta conversación con Gabriel Mercader, director operativo de INRRA. INRRA, esta empresa que en realidad, pues, después de 75 años de funcionamiento, es mucho más que una empresa, es una institución. 75 años midiendo audiencias de radio, televisión, de prensa, la memoria de qué ha escuchado, qué ha visto, qué ha leído el mexicano. En todos estos años la tiene INRRA y nos anunciabas, Gabriel, antes de ir a corte, que a partir de qué día de noviembre, qué fecha de noviembre van a abrir un portal con información que ustedes habían mantenido reservada, bajo reserva, y que ahora la harán pública. ¿Qué día de diciembre? ¿El primero? El lanzamiento oficial va a ser a partir del día 15 de noviembre. 15 de noviembre. En donde ya habrá un volumen muy importante de información. Y el portal irá en crecimiento de manera continua. Nosotros tenemos un gran acervo de años, décadas de información que gradualmente se irá incorporando a la plataforma. Y el portal está bajo el dominio audiencias.org.mx. Así, directo, audiencias.org.mx. No hay que ponerle INRRA, nada. No. Audiencias.org.mx. Tal cual. Será información que estará disponible tanto en infografías. ¿Qué voy a encontrar ahí? Básicamente habrá infografías de perfiles de audiencia y hábitos de consumo para cada una de las ciudades donde nosotros hacemos investigación, que al día de hoy son más de 60 ciudades del país. Habrá también... por ejemplo, Valle de México, yo voy a saber cuántas personas de las que escuchan radio lo hacen en sus autos. Es correcto. ¿Eso lo voy a tener ahí? Eso y es una información que se va a estar actualizando cada... mes con mes. Básicamente, en cuanto publicamos un estudio nuevo, que para el caso de México, Guadalajara, Monterrey son mensuales, otras plazas tienen unas periodicidades ligeramente distintas, se estará cargando esa información para que todo el mundo tenga acceso. ¿Cómo está, por cierto, el consumo? Vamos a radio, el consumo de radio en automóviles. ¿Se mantiene muy alto? La gente fundamentalmente escucha la radio, sobre todo la radio informativa, en sus autos. Sí, es correcto. Nosotros tenemos el dato que a nivel promedio nacional, entre los automovilistas de automóviles particulares, es un encendido aproximadamente de 70-75 puntos de rating. Esto quiere decir que más o menos el 70-75% de los automovilistas están escuchando la radio en su automóvil. Si tú tienes un punto de rating en radio, 3/4 partes de esa gente te escuchó en sus autos. Es correcto. Y esta es una tendencia... ¿Y la gente sigue escuchando radio en los autos? Sí, ¿o ya están escuchando plataformas, otras cosas? No, hay más competencia, eso sí hay que decirlo. Las plataformas digitales han traído un competidor adicional que, bueno, no existía hace algunos años. Pero lo que manda es el contenido. Incluso si nosotros observamos... algunos personajes o conductores importantes que en redes sociales tienen bastantes seguidores, bastantes reproducciones, etcétera, pues una buena parte de ellos son conductores de radio, por ejemplo. Los líderes de opinión están en radio y están en digitales, y uno los sigue porque tiene empatía, tiene confianza en ese conductor. No importa a través de qué medio transmita. Entonces, si yo sigo a alguien en redes sociales y lo sigo quizá en un periódico impreso o digital, también lo escucho en radio. Las personas, la gente escucha hoy más o menos radio informativa que hace 5 o 10 años. ¿Escuchan más radio informativa hoy? O, como decían las profecías de las redes sociales, la gente iba a abandonar poco a poco la radio y la televisión. Vamos a tomar un lapso de 10 años. Hoy se está escuchando más noticias en radio que a mediados de la década pasada.
Sí, es correcto. Sobre todo entre ¿Sí se escucha más? Sí, sobre todo entre población económicamente activa. Si nosotros observamos, por ejemplo, los rangos de edad de 25 años a 64 años, sobre todo en niveles económicos medio altos, se consume más radio de lo que se consumía hace 10 años. Y esto no es solamente en México. En Estados Unidos ya se rompió también esta brecha, en donde la radio tiene incluso más audiencia en estos targets poblacionales que la televisión abierta. Por ejemplo, aquí en México... En ciertos horarios. En ciertos horarios, incluso a nivel global. Sí. Contra televisión abierta. La radio sin duda tiene otros retos, por ejemplo, entre gente joven que tiene una oferta muy amplia de contenidos digitales, pero pues la radio tiene que admitir y reconocer cuáles son sus áreas de oportunidad, pero tiene muchísimas fortalezas, ¿no? Entre población económicamente activa, entre... Bueno, todo lo que es económico es político, todo lo que es político es económico. Por ejemplo, gente que es políticamente activa y participativa también consume mucho radio. No quiere decir que sean diputados o candidatos, sino gente que, por ejemplo, vota, que toma decisiones, que emite opiniones y críticas. Ellos escuchan radio y sobre todo porque la radio está rankeado en primer lugar entre todos los medios en índice de credibilidad. Es decir, la audiencia sabe y cree en la radio, en sus conductores, porque hay un nombre, un apellido, una voz, y detrás de esa voz hay una empresa, un grupo, ¿no? Que respalda lo que se dice. No se pueden decir las cosas a la ligera, quizá como en medios digitales, que hay muy buen contenido, pero hay una cantidad de ruido inmensa. En el caso, ahora sí que pregunta interesada para nuestro programa, porque siempre nos han dicho nuestros jefes, nuestros empresarios, nuestros concesionarios, que la gente empieza a escuchar la radio informativa muy temprano. ¿Qué es muy temprano? Hoy se está escuchando la radio informativa más temprano que hace 2 o 3 años, que hace 5 años, o la gente empieza a escuchar la radio informativa un poquito más tarde. La radio noticiosa, vamos a llamarla así. Claro, ha habido un tema en general, uno lo puede observar con datos abiertos, por ejemplo, de la encuesta nacional de utilización del tiempo del INEGI. La realidad es que el día sigue teniendo 24 horas y cada vez todos tenemos más cosas que hacer en exactamente el mismo tiempo. Entonces, todos los seres humanos hemos buscado ser más eficientes en cómo nos informamos. Esto ha venido sobre todo con pandemia, con la cuestión de trabajo remoto, con el tema de que había durante pandemia quizá menos tráfico, eran menos recorridos en automóvil y de menos tiempo. Eso hizo que los contenidos tuvieran que sintetizarse y ciertos horarios se recorrían. Alguien que ¿Se recorren hacia abajo, hacia arriba, hacia las 5 de la mañana o hacia las 7 de la mañana? Hacia las 7 de la mañana. Digamos, antes la gente comenzaba a escuchar radio 5:30, 5:45, 6 de la mañana. ¿Y hoy? Hoy pues empiezan alrededor de las 6:45, 7, ¿Valle 7, de México de o todo el país? Prácticamente todo el país. Hay quizá algunos casos particulares por edades y niveles económicos, por ejemplo en ciudades donde hay maquila, plantas armadoras de automóviles, donde hay distintos turnos que trabajan toda la noche. Allá son otros casos, pero bueno, son atípicos o limítrofes y solamente con ciertas poblaciones. Después tú podrías decir, director operativo de INRA, que después de la pandemia se desplazó el horario de escucha de la radio informativa. Es correcto, hubo un desplazamiento e incluso los máximos encendidos de la radio también se desplazaron un poquito más tarde de lo que eran antes y de manera similar en donde, por ejemplo, en horarios nocturnos, lo que son plataformas de streaming de video, pues tomaron una participación de mercado muy importante en los últimos 7, 8 años. Si te pregunto cuál es la hora de mayor audiencia, por ejemplo, vamos a las mañanas de la radio informativa en su conjunto, ¿es hacia las 7, hacia las 8? Es a las 8. Básicamente es a las 8:32 de la mañana, es cuando hay más personas escuchando la radio, sobre todo porque la radio se consume mucho en el automóvil. Entonces, ¿hay más gente a las 8:32 que a las 7? Sí, es correcto, es correcto. Tiene que ver con que mucha gente tiene un horario de entrada al trabajo a las 9 de la mañana, hora pico de tráfico, hay más tráfico a las 8:30 que a las 7 de la mañana. Igualmente hay ciertos picos, por ejemplo, a las 2:30 de la tarde, 3:30, a las 5, 6, 7 de la tarde también hay picos interesantes. Eso no era así. Yo recuerdo cuando empezamos el programa por la mañana, ya en 2 meses vamos a cumplir 10 años por la mañana, trabajo que nos presentaron aquí en Grupo Fórmula, el encendido más importante se daba en torno de las 7. Sobre todo yo recuerdo, estoy citando de memoria,
era hacia 7, entre 7, 7:30, y tú nos estás diciendo que se desplazó a las 8:30. Sí, es correcto. El mayor nivel de encendido. El mayor nivel de encendidos. Sí. Obviamente también hay un detalle que cualquier planeador de medios o comprador de medios de una agencia conoce, es que como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? No es lo mismo entre mujeres que entre hombres, no es lo mismo entre niveles económicos y rangos de edad, ¿no? Entonces, pero a nivel global, pero sí, la audiencia global. Bueno, esta información general entonces va a estar a partir del 15 de noviembre. 15 de noviembre en nuestro portal audiencias. Yo me voy a poder meter en casa sin pagar nada. Va a ser totalmente libre. Va a estar con actualizaciones prácticamente semanales de información. Vamos a integrar también entrevistas, una especie de blog con distintos actores de la industria que podrán enriquecer el contenido todavía más. Y así nada más, audiencias.org.mx. Es correcto, así nada más. Ya el rating particularizado, cuántas personas escuchan este programa o escuchan otro programa de Fórmula o de otras estaciones. Esa información no, esa se mantiene como información esa sería, sí, porque es información reservada. Eso sería directamente a través de nosotros, que es INRA, que es www.inra.com.mx. Igualmente a través de nuestras redes sociales nos pueden ubicar como INRA y INRA Medios. Bueno, pues te encargamos, Lourdes, a partir del 15 de noviembre. Te toca hacer el monitoreo, ¿no? Para ver cuál es la información ya específica que va a abrir, puedo usar ese término, que INRA abrirá para quien la quiera consultar. Supongo que va a ser muy útil para tomas de decisiones, ¿no? Sí, tendría que hacerlo. Para planeación. Y creemos que es importante en un ejercicio de transparencia y democratización de la información. Para nosotros es oro morir. Sí, es un esfuerzo importante y vamos a sumar esfuerzos de otras agencias también. La información pormenorizada, esa se reserva, esa sigue reservada. Esa sigue reservada, sobre todo porque esa tiene intereses y afectaciones de planeación, de programación, etcétera, ¿no? De comercialización, de todo. Muchas gracias. Y entonces, hay más gente hoy escuchando Radio Noticiosa en el Valle de México y en el país de la que había hace 5 años, hace 10 años. Hay más. Los encendidos son más altos, hay más consumo. Hay elementos, como mencioné, también cualitativos, sobre todo relacionados a la parte de credibilidad. Sí. La radio juega un papel y una labor social importantísima. Basta ver el tema de cuando hay un sismo, un desastre natural. Vemos la situación de Acapulco, en donde realmente hace mucha falta el tema de las estaciones de radio y que la cobertura que se da. Pues muchas gracias, suerte. Un gusto. Y vamos a revisar, vamos a estar atentos de la información que a partir del 15 de noviembre comience a abrir, a difundir INRA. Muchas gracias a Gabriel Mercader, director operativo de INRA. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Suerte en esta y felicidades. 75 años de INRA, midiendo mercados, midiendo auditorios en México. Muchas gracias, Gabriel. Hacemos una pausa, 8:54, volvemos.